Hola a todos mis queridos suscriptores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, mis amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del espectáculo y que estoy segura, nos toca a muchos de ustedes también. Vamos a hablar de una figura que admiramos por su talento, su carisma y esa chispa que la hace brillar en la pantalla. Hablamos nada más y nada menos que de Demet Özdemir. Y el tema de hoy es intrigante, emotivo y nos lleva a preguntarnos, ¿será que ya es hora de que sea madre? Prepárense porque vamos a desentrañar esto juntos, con ese toque cercano y sincero que nos caracteriza. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así nunca se perderán de nuestras charlas. Demet Özdemir, ese nombre que evoca belleza, talento y una carrera imparable. La hemos visto crecer en la actuación, transformarse en personajes inolvidables que nos han hecho reír, llorar y suspirar. Desde sus inicios ha demostrado una versatilidad y una pasión que la han catapultado a ser una de las actrices más queridas y reconocidas, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Sus ojos expresivos, su sonrisa contagiosa y esa forma tan natural de conectar con la cámara la han convertido en un verdadero ícono. Y es precisamente por esa conexión tan profunda que tenemos con ella, que cada aspecto de su vida personal, por más íntimo que sea, genera tanto interés y especulación. Es natural, ¿verdad? Cuando admiramos a alguien, queremos saber de ellas más allá de los personajes que interpretan. Queremos conocer sus sueños, sus anhelos, sus momentos más personales. Ahora bien, el tema de la maternidad es, sin duda, uno de los capítulos más significativos en la vida de cualquier mujer. Y cuando se trata de una figura pública como Demet, las preguntas surgen de forma casi inevitable. En las redes sociales, en los foros de fans, en cada noticia que aparece, siempre hay un murmullo, una especulación sobre si está en sus planes tener hijos. Y es importante abordar esto con respeto, con empatía, pero también con la curiosidad que nos mueve como seguidores. No se trata de invadir su privacidad, sino de entender las presiones sociales, las expectativas que recaen sobre las mujeres, especialmente sobre aquellas que están en el ojo público, y cómo ellas mismas navegan estas aguas. Demet Özdemir, hasta ahora, ha mantenido una postura muy personal y discreta sobre este tema. Ha compartido algunos detalles de su vida, sus relaciones, sus proyectos, pero la maternidad parece ser un territorio que protege con celo, y es completamente válido. Sin embargo, es innegable que a medida que una mujer alcanza cierta edad y estabilidad en su carrera, la sociedad tiende a dirigir la mirada hacia ese aspecto de su vida. ¿Tiene que ser así? ¿Por qué siempre se espera que una mujer exitosa en su profesión priorice la maternidad? Son preguntas que nos invitan a la reflexión. Pensemos en el contexto. Demet ha trabajado incansablemente para construir la carrera que tiene hoy. Ha dedicado años de esfuerzo, de formación, de dedicación para llegar a donde está. Es una profesional consumada, una artista que ha conquistado corazones con su talento. Y es precisamente en este punto donde la conversación se vuelve interesante. ¿Está la maternidad en sus planes inmediatos? ¿O está disfrutando plenamente de su carrera y de su momento actual? La respuesta a estas preguntas solo la tiene ella. Sin embargo, podemos analizar algunas pistas, algunas señales. Hemos visto a Demet en diversas entrevistas donde se le ha preguntado sobre sus aspiraciones futuras. Si bien no ha sido explícita sobre la maternidad, sí ha hablado de querer formar una familia en algún momento de su vida. Y eso es un sentimiento muy humano, muy natural. El deseo de tener hijos, de experimentar esa conexión única, es algo que muchas mujeres comparten. Pero ¿cuándo es la gran incógnita? Consideremos que la vida de una actriz implica horarios muy exigentes, viajes constantes, proyectos que demandan una gran cantidad de energía y tiempo. Para muchas mujeres, la decisión de ser madre implica una pausa, una reestructuración de prioridades. Y en el caso de una actriz con una carrera en ascenso como la de Demet, esa pausa podría ser vista, desde una perspectiva externa, como un riesgo. Pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? La maternidad no tiene por qué ser un impedimento para el éxito profesional. De hecho, muchas mujeres demuestran que se puede tener ambas cosas, aunque requiera una planificación cuidadosa y un gran equilibrio. Quizás la pregunta no debería ser si ya es hora de que sea madre,
sino más bien, cuando ella se sienta preparada, deseosa y en el momento adecuado para embarcarse en esta hermosa aventura. La maternidad es una experiencia transformadora, que requiere una entrega total, una responsabilidad inmensa y un amor incondicional. Y estoy convencida de que cuando Demet decida dar ese paso, lo hará con toda la convicción y el amor del mundo. Hemos visto parejas de celebridades que, a pesar de sus agendas apretadas, han logrado formar familias hermosas y equilibradas. Hablamos de la maternidad como un deseo, una aspiración, pero también como una elección personal. Y en ese sentido, la elección de Demet, sea cual sea, debe ser respetada y apoyada. Quizás la presión social es un factor importante a considerar. En muchas culturas e incluso en la nuestra, existe una expectativa implícita de que las mujeres, al alcanzar cierta edad, deberían centrarse en la maternidad. Si no lo hacen, empiezan las preguntas, las miradas, los comentarios. Y para una figura pública como Demet, esa presión se multiplica. Los medios, los fans, todos observan y comentan. Pero, ¿es justo someter a alguien a esa presión? Cada persona tiene su propio ritmo, sus propias prioridades y sus propios tiempos para tomar decisiones tan importantes en la vida. La vida de Demet es suya, y las decisiones sobre su cuerpo, su futuro y su familia son exclusivamente suyas. Por otro lado, pensemos en la imagen que proyecta Demet. Es una mujer fuerte e independiente con una carrera consolidada. Es un modelo a seguir para muchas jóvenes. Y en ese sentido, su decisión sobre la maternidad también envía un mensaje. Si ella decide postergarla para enfocarse en su carrera, envía un mensaje de empoderamiento, de que la realización personal y profesional es tan válida como la maternidad. Si decide ser madre ahora, envía un mensaje de que se puede equilibrar ambos mundos, que el amor y la familia no tienen por qué detener los sueños. La realidad es que la maternidad es un viaje maravilloso, pero también desafiante. Requiere una preparación emocional, física y a menudo financiera. Y para alguien que está en la cúspide de su carrera, tomar esa decisión implica una evaluación profunda de todos estos factores. Hemos visto en entrevistas pasadas que Demet ha expresado su deseo de tener hijos. No es una negación de ese deseo, sino más bien una cuestión de timing, de encontrar el momento perfecto, el compañero adecuado. Y en este sentido, el amor que demuestra hacia su pareja, si es que está en una relación seria, es un factor clave. La maternidad es una aventura que se vive mejor cuando se comparte con alguien especial. ¿Y si la conversación que deberíamos tener es sobre la libertad de elección? Sobre la importancia de que cada mujer pueda decidir libremente cuándo y cómo quiere ser madre, sin presiones externas. Demet Özdemir, con su talento y su alcance, tiene la capacidad de influir en muchas personas. Si ella comparte su proceso de toma de decisiones, podría ayudar a desmitificar la maternidad, a reducir la presión social y a inspirar a otras mujeres a seguir sus propios ritmos. Quizás ella está en una etapa de su vida donde está disfrutando de la libertad que le da su independencia, explorando nuevas facetas de su carrera, viajando, aprendiendo. Y eso es absolutamente válido. La vida es un lienzo en blanco y cada uno tiene la libertad de pintarlo a su manera. El tiempo dirá que nos tiene preparado el destino para Demet Özdemir. Lo importante es que ella se sienta feliz, plena y realizada en cada etapa de su vida. Ya sea que decida ser madre mañana, el próximo año o en un futuro más lejano, su camino será único y valioso. Lo que sí podemos hacer nosotros como admiradores, es enviarle todo nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestro respeto. Y reflexionando sobre todo esto, me doy cuenta de lo complejo que puede ser para una mujer pública navegar estas decisiones personales. La atención constante, las expectativas, los juicios. Es un equilibrio difícil de mantener. Pero confío en que Demet Özdemir sabrá tomar las decisiones que sean mejores para ella, para su felicidad y para su futuro. Así que, en resumen, la pregunta de si ya es hora de que sea madre, es una pregunta que, si bien surge de la admiración y el interés, no tiene una respuesta definitiva por parte de nosotros. Es una decisión profundamente personal, que solo ella puede tomar. Lo que sí podemos celebrar es su trayectoria, su talento y la posibilidad de que en algún momento de su vida, experimente la hermosa aventura de la maternidad, a su propio tiempo y a su propio ritmo. Lo importante es que ella se sienta feliz y realizada. Y con esta reflexión tan personal y cercana, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido una conversación fascinante, ¿verdad?
Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de este espacio para reflexionar juntos sobre un tema tan delicado e importante. Ahora, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre la presión social en torno a la maternidad? ¿Creen que las mujeres deben tener la libertad total para decidir? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus experiencias y perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o si simplemente han disfrutado de nuestra compañía, por favor, denle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para mí y para todo nuestro canal. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas a las que crean que les pueda interesar esta charla. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan de nada. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Adiós.